presidente de la República, huérfano de apoyo popular, huérfano de apoyo político, a horas de ser destituido por la Asamblea Nacional, recurre a la muerte cruzada de acuerdo al decreto 741. Una muerte cruzada que es inconstitucional, puesto que no hay conmoción social. En la Constitución en ninguna parte dice que se declarará muerte cruzada cuando está a punto de ser destituido por un juicio político. Por eso es que desde la UNE, desde las organizaciones sociales, hacemos un llamado a la unidad para seguir movilizados, porque el presidente de la República pretende gobernar como un dictador y ya en estas horas ha enviado, o el ministro de Trabajo ha indicado que va a enviar ya las reformas al Código Laboral y va a enviar diferentes reformas. Por eso nosotros hacemos un llamado para defender los derechos del pueblo ecuatoriano. No puede ser justo que en estos 2 años que ha demostrado esa incapacidad, que esté afectado el sector de la educación, la violencia en las instituciones educativas, que haya trampas para la revalorización docente, que no haya seguridad, que no haya medicinas en los hospitales, que no haya generación de empleos, que más de 1.500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que los niños en lugar de ir a la escuela pública estén yendo a la escuela de los sicariatos. Por esa razón, nosotros, las organizaciones sociales, el Frente Popular, nos mantendremos movilizados y vigilantes. El compañero Neri Padilla. Gracias a todos los medios de comunicación presentes. Desde la FEUE Nacional vamos a ser muy claros con el presidente de la República, Guillermo Lasso, que a pretexto de la muerte cruzada no vamos a permitir que el país se vuelva su banco y se vuelva su agencia. No vamos a permitir que exprese medidas dictatoriales y medidas de corte neoliberal que atenten con los derechos de los sectores populares, sociales e históricamente vulnerados del país. Guillermo Lasso le ha mentido a la universidad, le ha mentido al pueblo ecuatoriano y además le adeuda más de 131 millones de dólares a la universidad. Archivó la LOES, que bloqueaba los intentos de recortes presupuestarios, aumentaba becas y otros derechos de avanzada del movimiento estudiantil. Y además le decimos que no ha desembolsado los 200 millones de dólares a concepto del FOPEDEUCO. El aumento que había mencionado el presidente aún no se expresa en la realidad. Por lo tanto, desde la FEUE Nacional catalogamos a Guillermo Lasso como el principal enemigo de la universidad pública y hacemos el llamado a toda la dirigencia de la FEUE Nacional a reunirnos y a definir acciones en conjunto con las organizaciones que conformamos el Frente Popular para que las calles sean el escenario de rechazo a este gobierno antipopular. A continuación, la compañera Cristina Cachaguay. Buenos días, mi nombre es Cristina Cachaguay, presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, organización que forma parte del movimiento de mujeres y movimiento feminista del Ecuador. Nosotros le decimos al señor Guillermo Lasso que quien tiene que irse a la casa es usted, señor Guillermo Lasso, por su incapacidad. El 90% de ecuatorianos y ecuatorianas ya no le creemos. El 90% de ecuatorianos y ecuatorianos rechazamos su política neoliberal y en retroceso de los derechos del pueblo ecuatoriano. Hoy tomar la medida de la muerte cruzada significa la incapacidad de gobernar. Y le decimos de que así como ha ido a rodear nuestra provincia, Quito, con los militares, usted debería haber estado tomando las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia a nivel nacional. Su incapacidad nuevamente se hace presente. Por eso hacemos un llamado a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones feministas, al movimiento indígena, a las organizaciones del campo y la ciudad, en organizarnos, en movilizarnos, pero sobre todo en crear una propuesta alternativa para el pueblo. Un gobierno que represente
a las mujeres, a la juventud, a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, frente a la falta de respaldo social, del respaldo popular, frente al hecho que se encuentra huérfano de credibilidad en el país, frente a la falta de respaldo político que tiene, ha recurrido de manera inconstitucional, vía decreto 741, a la muerte cruzada. Este hecho inconstitucional que acaba de ejecutar el presidente de la República no es nada menos que la desesperación de un mandante que pretende imponer las medidas antipopulares, neoliberales en contra del pueblo ecuatoriano. El presidente de la República no pudo acallar la voz popular con un sinnúmero de acciones que buscaba, entre ellas, implementar las medidas neoliberales. Ante estos hechos, los diferentes actores sociales ratificamos que serán las calles el escenario en el cual defenderemos los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano. Defenderemos los derechos democráticos, políticos, sociales y los derechos humanos que hoy estarían en juego producto de un dictadorzuelo que busca imponer medidas neoliberales como la apropiación, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante la famosa Comisión Ciudadana. Medidas que buscan seguir afirmando la privatización de las empresas estatales, pero por otro lado, entendemos los trabajadores y los pueblos de que los problemas de pobreza, los problemas de la corrupción, de inseguridad, la falta de cupos en las universidades, las faltas de fuentes de trabajo, la falta de políticas públicas no se resuelven vía decretos, se resuelven con políticas sociales y evidentemente que eso no le interesa al gobierno nacional. Por eso el Frente Popular hace un llamado a los trabajadores, al movimiento indígena, a los campesinos, a la juventud, a las mujeres, a los distintos sectores sociales a mantenernos unificados para defender los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Lasso se equivoca si piensa que mediante la muerte cruzada va a impedir la movilización y la lucha de los trabajadores y los pueblos. Se equivoca si piensa que los trabajadores agacharemos la cabeza para que se impongan las medidas antipopulares. Evidentemente que esta medida desesperada de Lasso lo que busca es concentrar la riqueza en pocas manos, seguir ejecutando políticas que signifiquen que la banca siga obteniendo grandes ganancias. Lo que busca es seguir golpeando la economía de los trabajadores y los pueblos que cada vez se sumen en la miseria y en la pobreza. Ante estos hechos, evidentemente que será la unidad, la organización y la lucha del pueblo ecuatoriano la que vote abajo las medidas antipopulares inconsultas del presidente de la República.